Hola, buenas tardes a todos. Queremos darles la cordial bienvenida a este ciclo de charlas Ciudadanos Cívicamente Aptos, este ciclo de charlas que el Centro de Educación Ciudadana de la Facultad de Derecho y Gobierno de la Universidad de San Sebastián organiza desde el año 2012 de manera ininterrumpida. Esta es la versión novena entonces de este ciclo de charlas. El año pasado, por razones, digamos, que todos conocemos, en octubre no pudimos dar por terminado nuestro ciclo, nuestro octavo ciclo de charlas. Y en esta situación especial no hemos querido estar ausentes, no hemos querido descontinuar este ciclo de charlas que llevamos realizando todos estos años y nos hemos adecuado a esta nueva, ¿cierto?, normalidad que estamos viviendo y queremos igualmente entregar estos conocimientos a través ahora de esta manera virtual sobre estos cursos. El Centro de Educación Ciudadana de la Facultad de Derecho y Gobierno es un centro de la facultad encargado de entregar el derecho, ¿cierto? De explicar el derecho y la justicia en términos simples, ¿cierto? Para el ciudadano común, sobre aspectos de la vida cotidiana de las personas. Y en ese objetivo digamos, organizado este ciclo de charlas, y ahí le estoy compartiendo a ustedes nuestro afiche, ¿cierto? A través del cual se hizo la difusión del curso y ustedes pudieron conocer esta versión 2020 de manera online. Eh, Son en total 6 charlas. Los temas son beneficios sociales de la pandemia, estado de catástrofe, medidas y sanciones, violencia intrafamiliar, derechos y obligaciones de los pacientes, políticas públicas en relación a la pandemia, y por último también el consumo y la nueva normalidad. Todo encargado de expertos sobre los diferentes temas de la charla. En este primer tema, que es beneficios sociales en la pandemia, que estaba a cargo de el ministro de Desarrollo Social y Familia, el ministro Sichel, Sebastián Sichel, que además fue profesor de nuestra Facultad de Derecho y director de la Escuela de Gobierno también de la facultad, lamentablemente no nos va a poder acompañar en esta oportunidad. Él se encuentra en estos momentos viajando desde Valparaíso, estuvo en Valparaíso en la discusión, ¿cierto?, en la sala, en la Comisión de Hacienda por el proyecto de ley de ingreso familiar de emergencia. Y lamentablemente no pudo regresar a Santiago para tener esta reunión. Sin perjuicio de ello, obviamente como tenemos un programa extenso, ¿cierto?, de 6 charlas todos los miércoles a las 17 horas, hemos hecho un cambio en la programación y el día de hoy la charla va a versar sobre estado de catástrofe, medidas y sanciones, que en realidad es todo lo que cubre, todo lo que está pasando, digamos, la primera medida que tomó el gobierno, ¿cierto?, estado de catástrofe. Entonces nos vamos a centrar en el estudio de lo que es el estado de catástrofe, cuáles son sus efectos, cuáles son las medidas que ha adoptado la autoridad y cuáles son las sanciones ante la infracción de estas medidas. Además, bueno, quiero comentarle antes de dar inicio a la charla del día de hoy, que va a estar a cargo de mi persona. Bueno, me faltó presentarme. Mi nombre es Alejandro Gómez Sotomayor, soy coordinador del Centro de Educación Ciudadana de la Facultad de Derecho y Gobierno y académico también de la Facultad de Derecho y Gobierno. Antes de comenzar, dos avisos preliminares. Las preguntas se van a poder realizar al final de la sesión a través del chat de esta aplicación, ¿cierto? Ustedes la pueden realizar, para lo cual también vamos a activar el chat desde ya, por si ustedes tienen alguna pregunta, puedan realizarla por ese medio. Además, de manera posterior a la realización de esta charla, y esa va a ser la tónica para todos los miércoles, se va a enviar vía correo electrónico a aquellas personas que se inscribieron a esta actividad un formulario para que puedan responder, digamos, en cuanto a la actividad, si les gustó, qué aspectos podríamos mejorar, etc. Entonces aquí les vamos a compartir un pequeño PPT, ¿cierto?, en relación al tema. Ahí está. Estado de catástrofe, medidas, sanciones. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Como les señalé, en este caso va a estar a cargo de mi persona. Como les decía, yo soy un magíster, candidato en Derecho Regulatorio de la Pontificia Universidad Católica de Chile, académico de la Facultad de Derecho y Gobierno y además el coordinador del Centro de Educación Ciudadana.
Para empezar a hablar de este tema, del estado de catástrofe, hay que tener claro, bueno, qué son los estados de excepción constitucional. Hay diferentes estados de excepción constitucional. Uno de ellos es el estado de catástrofe, que luego ya nos referiremos a ello en lo particular. Básicamente los estados de excepción constitucional, como ustedes pueden ver ahí en la lámina que se está reproduciendo, son mecanismos a través de los cuales se altera una situación de normalidad y por lo tanto hay ciertos derechos y libertades que se van a afectar de cierta manera, bajo ciertas restricciones. Estos derechos y libertades están señalados en la Constitución Política, ¿cierto? Y se alteran debido a situaciones extraordinarias y graves, con la finalidad de proteger otro bien mayor, ¿ya? Esto es una definición de lo que son los estados de excepción constitucional en general. Vamos a ver que hay varios, no es solamente el estado de catástrofe. Entonces, antes de hablar del estado de catástrofe en particular, hay que tener claro que la Constitución Política de la República, en su artículo 19, enumera derechos, deberes y libertades que tenemos por el simple hecho de ser personas. Estos derechos, deberes y libertades son inherentes a todas las personas y la Constitución no nos crea estos derechos, sino que solamente los reconoce y es el Estado encargado de proteger estos derechos, pero no los crea, porque se entiende que estos derechos pertenecen a la raza humana, ¿cierto? Y a las personas por el simple hecho de ser personas. Por lo tanto, no es el Estado el que nos confiere estos derechos, sino que solamente se reconocen en la Constitución y el Estado debe protegerlos. ¿Cuáles son estos derechos y libertades, ¿cierto? Sin ánimo, obviamente, de desarrollar todos, sino simplemente de señalarlos y enumerarlos. Ahí ustedes los pueden ver. En total son 26, el artículo 19 tiene 26 numerales. ¿Cuáles son estos derechos? El derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el respeto y protección de la vida privada, y a la honra de la persona y su familia, y asimismo la protección de sus datos personales. La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada, la libertad de conciencia, el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la protección de la salud, el derecho a la educación, la libertad de enseñanza, la libertad de emitir opinión y la de informar, el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas, el derecho de presentar peticiones a la autoridad sobre cualquier asunto de interés público o privado, el derecho de asociarse sin permiso previo, la libertad de trabajo y su protección, la admisión a todas las funciones y empleos públicos, el derecho a la seguridad social, el derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley, la igual repartición de los tributos, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, la no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica, la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la nación toda, y la ley lo declara así, por ejemplo, el aire, ¿cierto? El derecho de propiedad, la libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, y por último, la no afectación de los derechos en su esencia. Eso es muy importante, porque finalmente lo que hacen los estados de excepción constitucional es restringir, ¿cierto?, y afectar estos derechos, restringiéndolos, como decía anteriormente, pero lo que establece nuestra Constitución es que este derecho no se puede afectar en su esencia. De todos estos derechos que vimos, la verdad, el único absoluto es el derecho a la vida. Todos los demás se pueden restringir de cierta manera cuando la situación excepcional, ¿cierto?, que estamos viviendo, lo amerite. Ahora vamos a ver que dependiendo del estado de excepción constitucional, del que sea, digamos, se pueden restringir ciertos derechos y libertades. Entonces tenemos que este artículo 19 tiene derechos, tiene deberes, por cierto, y también tiene libertades. Pero todo derecho tiene una correlativa obligación, como ustedes podían ver en el video de presentación del Centro de Educación Ciudadana. Es una moneda, ¿cierto? Con dos caras. Una tiene un derecho y la otra cara tiene un deber o una obligación. Solo a modo de ejemplo, acá se señalan algunos de ellos. Por ejemplo, el respeto y protección a la vida privada. El deber es no entrometerse indebidamente en la vida ajena. El derecho o la libertad de culto y conciencia tiene el deber de respetar los lugares y actividades religiosas. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación
tiene su correlativo deber en no interferir o interferir lo menos posible en la naturaleza y cuidar el medio ambiente. El derecho a recibir un trato igualitario, el deber de respetar a los demás, sin importar el sexo, religión, nivel socioeconómico, nacionalidad, raza, etc. El derecho a recibir una educación, tiene el deber de estudiar. El derecho a la seguridad, el deber de contribuir a preservarla sin actos de violencia. La libertad de emitir opinión e informar, el deber de no tergiversar y o manipular la información. El derecho de reunión tiene su deber correlativo de hacerlo en forma pacífica, sin molestar a la comunidad y a los vecinos. El derecho a realizar peticiones a la autoridad, el deber de hacerlo en forma respetuosa. Y por último, solo a título de ejemplo, el derecho de propiedad. ¿Y cuál es el deber correlativo? Respetar la propiedad pública y privada de otros. Y solo a título informativo, quisiera señalarles, bueno, lo que están viendo ustedes en pantalla es un libro que editó el Centro de Educación Ciudadana. eh, Ahí lo ven ustedes, Constitución, tu Constitución, Relatos Constitucionales. Son 26 cuentos, cada cuento se refiere a una de las garantías constitucionales que revisamos anteriormente. Estos cuentos fueron realizados por el egresado y miembro del Centro de Educación Ciudadana de la Facultad de Derecho y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, Sergio Correa. Y la introducción del mismo libro la hizo el estudiante de Derecho de la sede de Valdivia de esta universidad, Félix Urcuyú, y que también es monitor de nuestro centro. Además, este libro contiene diversas ilustraciones que realizaron estudiantes de enseñanza media de diversos colegios de la región metropolitana en 2 concursos en los que ellos participaron, donde se les dio un cuento de los 26 para que ellos dibujaran la situación que se relata en ese cuento o el derecho o libertad que se contiene en ese cuento. Se hizo una premiación en Santiago, el año pasado en octubre lanzamos este libro en la sede Bellavista de nuestra universidad y prontamente también va a ser difundido en ciertas librerías del país para que esté disponible, digamos, para todas aquellas personas que lo quieran consultar. Estos cuentos, estos relatos, lo que hacen finalmente es relatar, ¿cierto?, a través de cuentos, situaciones del diario vivir, de la vida cotidiana de las personas relacionadas con las diversas garantías constitucionales, de una manera simple, amena, en un lenguaje claro y sencillo. Entonces volvamos al tema, ¿cierto?, que nos convoca, que son los estados de excepción constitucional. Bueno, habitualmente estos estados de excepción constitucional tienen una duración limitada. En este caso, el presidente de la República, el 18 de marzo de este año, decretó el estado de excepción constitucional de catástrofe con una duración de 90 días, lo cual obviamente puede ser prorrogado. Eh, Como les decía entonces, nuestra Constitución contempló 4 situaciones de excepción constitucional. ¿Cuáles son? Estado de asamblea, estado de sitio, estado de emergencia y estado de catástrofe. El estado de emergencia se decretó en octubre pasado, ¿cierto? Por la alteración al orden público. Y en este caso estamos bajo este estado de excepción constitucional de estado de catástrofe. Obviamente cada uno de estos estados responde a situaciones de riesgo distintas y las atribuciones que tiene la autoridad y la posibilidad de restringir ciertos derechos también son distintas unos a otras. La vamos a revisar. Entonces, ya centrándonos en el estado de catástrofe que estamos viviendo, ¿cierto?, desde el 18 de marzo de este año, bueno, en ciertas circunstancias excepcionales, la autoridad bajo ciertos presupuestos puede limitar ciertos derechos y libertades de las personas. Una de estas situaciones es la calamidad pública. Es esta la causal, digamos, las circunstancias, de hecho, que da lugar a un estado de catástrofe. Y obviamente lo que autoriza a la autoridad para restringir ciertos derechos y libertades. Vamos a ver luego cuáles son. ¿Pero qué es una calamidad? Bueno, consultemos obviamente nuestro diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que señala que calamidad es una desgracia o infortunio que alcanza a muchas personas. Ejemplo, la pandemia actual que estamos viviendo, ¿cierto? A propósito del coronavirus o COVID-19. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para declarar este estado de catástrofe? Bueno, primero es una facultad, ¿cierto? Una competencia, un derecho o, digamos, una competencia, como bien digo, del presidente de la República. Es una facultad del presidente de la República decretarlo. Por supuesto, el presidente debe indicar la zona. Puede ser una región, varias regiones, o puede ser todo el país, como ocurrió en este caso. El presidente sí tiene una obligación, que es indicar al Congreso Nacional las medidas que va a adoptar en relación con este estado de catástrofe. ¿Ya?
Ahora, el Congreso también tiene ciertas atribuciones y también podría dejar sin efecto esta declaración de estado de catástrofe en el caso que estimen que la situación de riesgo terminó o cesó, ¿ya? El presidente de la República puede dictar, como les decía, este estado de catástrofe y lo puede dictar por un tiempo determinado, pero no puede ser superior a un año. Y en ese caso, si quiere decretarlo por un plazo superior a un año, necesita acuerdo del Congreso Nacional. En este caso, como fue decretado por 90 días, no necesitó el acuerdo del Congreso Nacional y es una facultad que es exclusiva, excluyente del presidente de la República hacerlo. Las zonas respectivas, ¿cierto? Las distintas regiones de nuestro país quedarán bajo la dependencia inmediata del jefe de la Defensa Nacional que designa el presidente. En este caso hay un jefe de Defensa Nacional en cada una de las regiones, encargado, digamos, de eh, fiscalizar y hacer cumplir lo que dispongan las autoridades administrativas, ¿cierto? Que se cumplan todas las medidas en relación al estado de catástrofe. Pero ¿cuáles son los efectos entonces de este estado de catástrofe? Bueno, se pueden restringir ciertos derechos y libertades, como decía, pero no todas, ¿cierto? De por sí la vida nunca se va a poder restringir, como decíamos que es un derecho absoluto, pero sí hay ciertos derechos y libertades que se van a poder restringir en relación con este estado de catástrofe. ¿Cuáles son? Libertad de locomoción, la libertad de reunión, alterar, ¿cierto? O modificar el derecho de propiedad y ciertas medidas administrativas. ¿Cuáles son estas medidas? Bueno, son muchas, ¿cierto?, las que señala la ley. Lo importante de estas medidas, digamos, que son facultades que tiene la autoridad para dictarlas. Es decir, no hay una obligación de dictar esta medida administrativa, es la posibilidad que tiene la autoridad en relación, una vez decretado un estado de catástrofe, para poder dictar, ¿cierto?, o resolver que tenga lugar alguna de estas medidas que le otorga la ley, digamos, y la Constitución. Bueno, solamente para señalarlas brevemente, después nos vamos a referir a alguna de ellas de manera un poco más profunda. ¿Cuáles son estas medidas administrativas? Bueno, controlar la entrada y salida de la zona declarada en estado de catástrofe y el tránsito en ella. Dictar medidas para la protección de los servicios de utilidad pública, centros mineros, industriales y otros. Restringir la libertad de locomoción, ¿cierto? Es decir, el desplazamiento dentro del territorio nacional. Y también la libertad de reunión, la posibilidad de reunirnos, ¿cierto? Con cualquier objetivo, digamos, sin armas y sin permiso previo. Por ejemplo, ahí señala prohibir el desplazamiento entre regiones o decretar la cuarentena en todo o parte del territorio nacional, que es la situación que estamos viviendo y hoy día se ha visto acrecentada, ¿cierto? Con la declaración de cuarentena de toda la provincia de Santiago y 6 comunas, digamos, que están dentro de la región metropolitana, pero que no pertenecen a la provincia de Santiago, además de otras regiones que han entrado también en cuarentena total. Otras medidas, requisar bienes y limitar el derecho de propiedad, por ejemplo, la fijación de precios, artículos básicos o de primera necesidad. Como les decía, estas medidas son facultativas, es decir, el presidente de la República las puede adoptar cuando lo estimen conveniente o necesario. No quiere decir que todas estas medidas se vayan a decretar en el caso. También ordenar el acopio, almacenamiento o formación de reservas de alimentos, artículos y mercancías que se precisen para la atención y subsistencia de la población en la zona y controlar la entrada y salida de tales bienes. Otras medidas, determinar la distribución o utilización gratuita u onerosa de los bienes referidos para el mantenimiento y subsistencia de la población de la zona afectada. Impartir directamente instrucciones a todos los funcionarios del Estado, de sus empresas o de las municipalidades que se encuentren en la zona, ¿cierto? La zona declarada en estado de catástrofe, que en este caso es todo el territorio nacional, con el exclusivo propósito de subsanar los efectos de la calamidad pública, ¿cierto? Es decir, de esta situación de hecho, que es la pandemia, que faculta al presidente para poder haber decretado este estado de catástrofe. Difundir por todos los medios de comunicación social las informaciones necesarias para dar tranquilidad a la población, ya sea a través de cuentas públicas, ¿cierto? De estas cadenas nacionales que realiza el presidente de la República o sus ministros, ¿cierto? Y es habitual las conferencias de prensa en la mañana con el reporte diario, digamos, de la situación del país en relación con esta pandemia. Bueno, eso también es una medida eh, digamos, que se relaciona con el estado de catástrofe. Dictar las directrices e instrucciones necesarias para el mantenimiento del orden en la zona y las demás que le otorguen las leyes en su calidad de tal. Y además, bueno, lo deja abierto la posibilidad de otras medidas, ¿cierto? Todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo, no legal, ¿cierto? Que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada. Para adoptar todas estas medidas, como son medidas administrativas, no es necesario la tramitación de una ley, ¿cierto? Que generalmente demora un poco más.
Hoy en día, obviamente, esos plazos se han visto acotados, ¿cierto? Con las indicaciones, con los vetos que ha indicado el Ejecutivo a ciertos proyectos de leyes para que tengan una tramitación un poco más rápida, ¿cierto? En el Congreso Nacional. Importante en relación al estado de catástrofe. Los tribunales de justicia no pueden calificar los fundamentos que tiene la autoridad para dictar un estado de catástrofe. No puede decirle a la autoridad, al presidente de la República, usted no debió decretar el estado de catástrofe porque en realidad esta no es una situación de calamidad pública. O estos hechos que usted señala como calamidad pública no son tal. Bueno, eso no lo puede hacer los tribunales de justicia. Ahora, si una de las medidas que adopta, ¿cierto?, la autoridad afecta algunos de los derechos constitucionales de las personas, como los que vimos, ¿cierto?, del numeral del artículo 19 de la Constitución Política de la República, estas personas que se sientan afectadas por alguna de estas medidas siempre pueden recurrir, ¿cierto?, ante los tribunales de justicia para que ellos puedan revisar la legalidad de tales medidas. Pero nunca podrán revisar entonces los fundamentos ni tampoco los hechos que suscitan la declaración de un estado de catástrofe. Es decir, si hay alguna persona que se siente afectada por alguna medida que ha adoptado la autoridad, puede ir a través de diversas herramientas jurídicas legales, por ejemplo, un recurso de protección, ante la Corte de Apelaciones correspondiente, digamos, de la región donde sea esa persona, para señalar que esa medida le está afectando alguno de sus derechos y esa medida es ilegal. Y entonces serán los tribunales de justicia los encargados de señalar si es ilegal o no, sin referirse a los fundamentos ni los hechos que suscitan la declaración o las medidas, ¿cierto?, que se toman en relación con este estado de catástrofe. Ahora, hay diversas medidas que ha tomado la autoridad en nuestro caso, ¿cierto? No nos vamos a referir a todas ellas, digamos, porque son muchas, pero sí a las más clásicas o las que tienen mayor práctica, ¿cierto? En el día a día y que de cierta manera restringe nuestros derechos. El toque de queda, ¿cierto? Yo creo que ya todos estamos familiarizados con lo que es un toque de queda, ya sea, digamos, porque lo vivió hace muchos años atrás o en octubre pasado, pero la autoridad en el marco de la declaración del estado de catástrofe, entonces puede decretar diversas medidas administrativas, como veíamos. Una de ellas es precisamente el toque de queda, que es una limitación o restricción a la libertad de desplazamiento, la posibilidad que yo tengo de salir de mi casa y desplazarme de un lugar a otro dentro del territorio de la República, de manera libre, ¿cierto? Entonces, esta medida del toque de queda lo que hace es prohibir la circulación de personas en los espacios públicos. Esto es importante, espacios públicos. Obviamente, en su caso, usted se puede mover libremente, debiendo mantenerse en sus hogares. Entonces, esa es la medida, en definitiva, que nosotros nos mantengamos en un horario determinado, ¿cierto? Durante un plazo determinado en nuestros hogares durante la duración del toque de queda. Entonces, como les decía, el toque de queda tiene una vigencia de tiempo determinada y se puede prolongar mientras se mantenga la declaración de estado de catástrofe. Podría ser que el toque de queda desaparezca, ¿cierto? Se revierta esta medida y podamos seguir en estado de catástrofe. Acuérdense que las medidas que puede adoptar la autoridad son facultativas, no van emparejadas, digamos, no es obligación para la autoridad que una vez que declara el estado de catástrofe necesariamente tenga que declarar, por ejemplo, un toque de queda, sino que puede declarar estado de catástrofe y tomar otra de las medidas que vimos, ¿cierto? Medidas administrativas, y no el toque de queda, por ejemplo. ¿Ya? En este caso, el toque de queda está vigente y el estado de catástrofe desde el 18 de marzo, perdón, está vigente también en todo el territorio nacional. Ahora, importante, hay ciertas personas que están exceptuadas, digamos, de esta restricción de poder salir de sus hogares en este plazo de tiempo determinado, ¿cierto? Que es todos los días. ¿Cuáles son estas personas? Por cierto, el personal de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? De seguridad y de orden, es decir, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. El personal de la salud, ¿cierto? Que está realizando una labor muy importante hoy en día. El personal de servicios de emergencia, bomberos, ¿cierto? Y toda persona que cuente con un salvoconducto para circular durante la vigencia del toque de queda. Luego ya vamos a ver qué es un salvoconducto, qué es un permiso y en qué caso se puede solicitar. Si se sorprende una persona en el espacio público durante la vigencia del toque de queda, esta persona va a ser detenida hasta el término de la misma. En definitiva, esa es la medida que se adopta. Obviamente podría haber circunstancias especiales, que esta persona esté, por ejemplo, contagiado con el virus, ¿cierto? Y sabiéndolo, igualmente incumple el toque de queda. Ahí podría haber otra situación. Pero en principio, solamente a esa persona se le va a retener, va a ser detenida durante el toque de queda. Y una vez que termine el toque de queda,
tendrá que volver, digamos, a poder salir, digamos, en libertad y se dará cese a esa detención. ¿Qué es la cuarentena? Bueno, para esto vamos a compartir un pequeño video que han preparado los monitores del Centro de Educación Ciudadana. Ya, ahí lo tenemos. Una medida que puede adoptar la autoridad en los... La cuarentena es una medida que puede adoptar la autoridad en los estados de catástrofe, sí, como en el que estamos ahora. ¿Qué significa esto? Básicamente que se nos van a limitar las libertades de desplazamiento y tendremos que quedarnos en nuestros hogares. Ahora, ¿cuáles son las personas que pueden transitar? Bueno, los que cumplan con los permisos correspondientes y tengan objetivos específicos, como puede ser el paseo de mascotas, trámites bancarios, cobro de pensiones y obviamente la compra de alimentos y medicamentos básicos. Ahora, es muy importante cumplir con la norma, ya que de no hacerlo podemos arriesgarnos a cumplir con multas que pueden llegar hasta los 5 millones de pesos. Bueno, ahí teníamos a Matías Orellana, ¿cierto? Monitor de nuestro Centro de Educación Ciudadana, que explicaba en lenguaje sencillo, ¿cierto? Lo que es una cuarentena. Entonces, como decía ahí bien nuestro monitor, ¿cierto? Es una de las medidas que puede adoptar la autoridad debido al estado de catástrofe que estamos actualmente. Entonces, la cuarentena es una limitación a la libertad de desplazamiento. Las personas deben permanecer en sus hogares y solo pueden salir de ellas con objetivos específicos y con un permiso. Por ejemplo, asistir a horas médicas solicitadas con anterioridad y o tratamiento médico, para comprar productos básicos, ¿cierto? Como alimentos y medicamentos, también para pasear a las mascotas, el pago de pagos de servicios básicos, cobro de pensiones y trámites bancarios, entre otros casos que luego ya vamos a revisar en cuanto a los permisos. Ahora, quien no cumpla la cuarentena se arriesga al pago de una multa de hasta 5 millones de pesos. Esta multa está señalada, ya lo vamos a ver, en el Código Sanitario, ¿ya? Entonces, esta es una de las medidas que puede adoptar la autoridad, que se ha ido adoptando de manera, ¿cierto?, progresiva en diversas comunas de nuestro país. Hoy en día, ya desde el viernes a 2 horas, la cuarentena se va a hacer extensiva, como les decía anteriormente, a toda la provincia de Santiago y a 6 comunas que están dentro de la región metropolitana, pero que no pertenecen a la provincia de Santiago, y también a otras regiones de manera total, ¿cierto? Es lo que ha señalado hoy día la autoridad. Salvoconducto y permiso, por lo cual también vamos a reproducir un video preparado por los monitores del Centro de Educación Ciudadana, los salvoconductos y permisos. En el contexto de emergencia sanitaria que nos encontramos viviendo, en el contexto de emergencia sanitaria que nos encontramos viviendo hoy, la autoridad sanitaria puede decretar la cuarentena en determinadas localidades o prohibir la circulación de las personas en espacios públicos, manteniéndose estas en sus hogares por la duración del toque de queda. Para salir o ingresar a las localidades donde se ha decretado la cuarentena, es necesario contar con un permiso. Este permiso no tendrá vigencia en la duración del toque de queda. Sin embargo, para circular por espacios públicos durante el toque de queda es necesario contar con un salvoconducto. Ambos documentos pueden ser solicitados en www.comisariavirtual.cl. Quédate en casa. Bien, entonces ahí teníamos nuestra monitora Gabriela Carrera, ¿cierto? Ya egresada de la carrera de Derecho de nuestra universidad, que explicaba en términos simples, sencillos, qué es
que son los salvoconductos y los permisos. Vamos a volver al PowerPoint. Entonces, como explicaba acá la monitora, ¿cierto? Los salvoconductos y permisos. En el contexto de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, en nuestro país la autoridad sanitaria puede decretar la cuarentena, ¿cierto? De ciertas localidades y también periodos de tiempo, ¿cierto? Bajo ciertos periodos de tiempo en que se prohíbe que las personas circulen por espacios públicos, debiendo mantenerse en sus hogares durante el plazo que dure el toque de queda. Ahora, para salir de los domicilios o ingresar a las localidades declaradas en cuarentena, es necesario contar con un permiso. Entonces, ahí están los diferentes permisos para poder ir a comprar al supermercado, a una farmacia, para pasear a una mascota, para ir eh, a una hora médica. Esos son los permisos. Pero estos permisos no tienen vigencia durante los llamados toque de queda, ¿cierto? Que revisábamos anteriormente. Entonces, para circular por espacios públicos durante el toque de queda, es necesario contar con un salvoconducto. Ambos documentos importantes se pueden solicitar a través de www.comisariavirtual.cl. ¿Cuáles son estos permisos? Solo a modo de enumerarlo, ¿cierto? Señalarlo, digamos, para que ustedes sepan si se encuentran en una de estas situaciones, ahora que estas cuarentenas, ¿cierto? Se han hecho más extensivas, es necesario contar, digamos, si yo me encuentro en alguna de estas situaciones y puedo solicitar algún permiso temporal para poder salir de mi hogar por cierta lapso de tiempo. Va a depender del permiso que se solicite para poder realizar alguna de estas actividades. Todos ellos se pueden solicitar a través de la página virtual de Carabineros, comisariavirtual.cl, o también de manera presencial si es una emergencia, si la persona no tiene acceso a internet, etc. ¿Cuáles son estos permisos? Bueno, asistencia a establecimientos de salud, la compra de insumos básicos, ¿cierto? Mercadería, medicamentos, etcétera. La salida de personas con espectro autista u otra discapacidad mental, ¿cierto? Es decir, acá el permiso es para la persona, digamos, que sale con esta persona y esta persona necesita, digamos, salir de su hogar algún tiempo durante el día. El paseo de mascotas también, el pago de servicios básicos, el retorno a la residencia habitual, si es que yo estoy fuera de la residencia habitual y se declara la cuarentena, bueno, puedo pedir un permiso para retornar, para volver a mi residencia habitual si me encuentro fuera de ella, ¿cierto? También la asistencia a un funeral de un familiar directo, retiro de alimentos y textos escolares de organismos públicos, la comparecencia a una situación en virtud de la ley, la entrega de alimentos u otros insumos de primera necesidad a adultos mayores, el cambio de domicilio, ¿cierto? La mudanza. Este permiso es por una sola vez y se puede, digamos, uno trasladar de una comuna a otra, si es que alguna de ellas está en cuarentena, con el objeto de mudarse. Proporcionar alimentos o insumos de primera necesidad en recintos penitenciarios, el traslado de niños o adolescentes entre las casas de sus padres o tutores. Acá en realidad estamos hablando de circunstancias donde hay padres divorciados, ¿cierto? Y uno de ellos tiene el cuidado personal del menor y el otro padre tiene señalado judicialmente un régimen de visita, ¿cierto? Donde pueda eh, visitar al niño y tener una relación que se denomina directa y regular con el niño, niña o adolescente. Entonces está la posibilidad, digamos, para que no se vea interrumpida estas visitas, esta relación directa y regular, para que el padre que no vive con él pueda visitarlo. O se pueda trasladar al niño, ¿cierto? Al domicilio de ese padre. Otro permiso, ejercer el derecho del niño o adolescente a mantener contacto con sus padres, lo que decíamos, ¿cierto? Y los salvoconductos básicamente son tres. Hay dos individuales y uno colectivo. El salvoconducto individual para trámites funerarios de un familiar directo, ¿cierto? El salvoconducto individual para tratamientos médicos y el salvoconducto colectivo que tienen que, digamos, solicitar empresas de servicios básicos, ¿cierto? De servicios que sean esenciales, finalmente, para la población. Cordón sanitario. ¿Qué es un cordón sanitario? Bueno, de nuevo tenemos a uno de nuestros monitores
del Centro de Educación Ciudadana para que nos pueda explicar en un lenguaje claro y comprensible qué es un cordón sanitario. El cordón sanitario es el cierre controlado de los accesos de una localidad determinada donde se verifica, en primer lugar, el estado de salud de las personas y además que éstas cuenten con un permiso especial para poder acceder a dicho territorio. Por supuesto, existen excepciones donde se permite el ingreso de vehículos de emergencia, además de actividades de abastecimiento y, por supuesto, servicios de salud destinados a la comunidad. Ahora bien, las personas que se encuentren dentro de este territorio, sea una localidad o comuna, deberán salir solo en situaciones excepcionales debido al estado de catástrofe que permite limitar la libertad de locomoción y el desplazamiento de un lugar a otro. Bien, ahí entonces estaba nuestra monitora, ¿cierto? María Jesús López, estudiante de Derecho, egresada de Derecho ya a esta altura, quien explicaba en un lenguaje claro y comprensible, digamos, para todos nosotros, qué es un cordón sanitario. Y solamente, digamos, para reforzar la idea, si es que quedó alguna duda, recuerden que pueden hacer cualquier consulta a través del chat de esta plataforma. Las preguntas se van a contestar al final de esta exposición. Bueno, el cordón sanitario entonces es el cierre controlado de los accesos a una localidad determinada, en el cual se verifica el estado de salud de las personas y que cuenten con un permiso especial para ingresar a dicho territorio. Por supuesto existen excepciones, ¿cierto?, para el ingreso de vehículos de emergencia, es decir, todas estas excepciones no necesitan contar con un permiso para poder transitar libremente por esta localidad que tiene un cordón sanitario. Vehículos de emergencia, como decía, y todas aquellas actividades de abastecimiento o servicios de salud a la población. Ahora, quienes estén dentro de este territorio, ya sea una comuna o localidad, pueden salir bajo una situación muy excepcional, ya en virtud del estado de catástrofe que permite adoptar medidas para limitar la libertad de locomoción o de desplazamiento de un lugar a otro. En términos sencillos, digamos, las personas que están dentro de un cordón sanitario no van a poder salir, digamos, de este cordón y obviamente hay ciertas personas que están exceptuadas para poder transitar libremente, que son básicamente vehículos de emergencia, actividades de abastecimiento y servicios de salud. Obviamente se permite que en situaciones bien excepcionales y con un permiso esta persona pueda salir de este cordón sanitario. Entonces hemos visto el toque de queda, hemos visto el cordón sanitario, eh, hemos visto los salvoconductos y los permisos en relación, ¿cierto?, con las cuarentenas también y con los toques de queda. Y también otra medida importante es la aduana sanitaria, ¿cierto?, que ha tenido lugar en diversos momentos de este estado de catástrofe, principalmente en los fines de semana largos, ¿cierto? Ustedes recordarán la Semana Santa, ¿cierto? El Día del Trabajador, donde había fin de semana largo, y se establecieron ciertas aduanas sanitarias. Bueno, ¿qué son estas aduanas sanitarias? Se trata de un módulo habilitado por las Seremias de Salud. ¿Por qué se llama aduana? Recuerden ustedes, este nombre generalmente se ocupa en los pasos fronterizos de nuestro territorio, ¿cierto? Donde se hace un control de las personas que transitan de un país a otro, por ejemplo, de Chile a Argentina, ¿cierto? En este caso es un módulo habilitado por la Seremi de Salud, que contará con personal de atención del organismo, esta Seremi, ¿cierto? Y obviamente con el resguardo y apoyo de las Fuerzas Armadas. Entonces es importante que las personas se informen primero qué es una aduana sanitaria, que es un recinto de parada obligatoria, ¿cierto? No es una fiscalización al azar. Las personas deben detenerse en esta aduana sanitaria y, bueno, deben, digamos, contar con un pasaporte sanitario. Luego ya voy a explicar qué es un pasaporte sanitario, que le permita transitar libremente de un lugar a otro donde haya esta barrera, ¿cierto? Esta aduana sanitaria. Hoy en día, digamos, hay 8 regiones que cuentan con esta medida: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Los Lagos, Aysén y Magallanes. En total, en nuestro país hay 41 aduanas sanitarias que buscan, digamos, limitar el acceso a estas regiones. Y obviamente hay aduanas sanitarias que han sido transitorias, ¿cierto? Como por ejemplo, como ya les mencionaba, estos fines de semana largo y estas aduanas sanitarias que se establecieron, digamos, en el tránsito entre la región metropolitana y la quinta región, por ejemplo, ¿cierto?
Entonces, de este modo, las barreras sanitarias que se están implementando obligarán la detención de las personas antes del ingreso de una región a otra, estableciendo la obligación primero, como les decía, de contar con un pasaporte sanitario y someterse a un control de temperatura. ¿Ya? Estas son básicamente las dos circunstancias que se fiscalizan en una aduana sanitaria. Primero que la persona, que además el pasaporte sanitario es personal, o sea, si usted viaja con su familia en un automóvil de una región a otra, y tiene que pasar por una aduana sanitaria, la verdad es que van a controlar a cada integrante de esa familia. No es un permiso general para toda la familia, sino que es un pasaporte sanitario individual. Y además, cada persona que se encuentre en ese vehículo debe someterse a un control de temperatura, ¿cierto? Que es uno de los síntomas, digamos, la fiebre de este coronavirus, ¿cierto? Del COVID-19. ¿Pero qué es un pasaporte sanitario? Bueno, es un documento que permite, tras el control de la autoridad a cargo de la aduana sanitaria y de una declaración jurada que además debe completar esta persona, el ingreso a alguna región o el ingreso a Chile, en caso de que la aduana sanitaria esté, digamos, en los puntos fronterizos, ¿cierto? Ya sea en aeropuertos o también en los puertos, ¿cierto? De nuestro país. Ahora, si el pasaporte de la persona señala que el pasajero es de alto riesgo, obviamente esa persona no va a poder ingresar a la región o a nuestro país. No obstante, si el pasaporte señala que la persona es de bajo riesgo, pero la autoridad sanitaria detecta que tiene fiebre, ¿cierto? Con el control, digamos, de temperatura, tampoco se le va a permitir el acceso y será devuelto a la ciudad de origen, ¿cierto? Importante, este pasaporte, ¿cómo se puede obtener? Bueno, se puede obtener de manera remota, ¿cierto? De manera online, a través de la página www.c19.cl, ¿cierto? De COVID-19, c19.cl. No es necesario imprimir el documento, sino simplemente uno lo puede mostrar desde el celular, el tablet o algún dispositivo electrónico. Ahora, ¿qué pasa con las personas que no obtuvieron su pasaporte sanitario por la plataforma o que no pueden obtener ese pasaporte sanitario por la plataforma por diversas razones? Bueno, tendrán la opción de hacer el proceso a través del formulario en papel, ¿ya? Entonces se le otorga también la posibilidad a la persona que no tenga acceso a Internet o que no pudo, digamos, por diversas razones, obtener este pasaporte de manera remota, que puede hacerlo en un formulario en papel. Por último, las sanciones, ¿cierto? En realidad hay muchas sanciones. Acá simplemente están señalados dos leyes, ¿cierto? Dos códigos, dos artículos de estos dos códigos que señalan posibles sanciones. Eh, no los voy a latear, digamos, con la lectura pormenorizada ni el análisis, digamos, de estos artículos, sino simplemente señalarle en cuanto al código sanitario, la posibilidad que tiene la autoridad sanitaria, que es una autoridad administrativa, no judicial, de imponer una multa luego de un procedimiento donde la persona tiene posibilidades de presentar pruebas, de defenderse, la posibilidad de que sea, digamos, la autoridad sanitaria que aplique una multa por la infracción de algunas de las disposiciones que se contemplan en el Código Sanitario y que no tengan señalada otra sanción distinta, ¿ya? Sí, obviamente si hay una sanción distinta en otra ley, en otro código, se va a aplicar esa sanción, pero si no tiene una sanción distinta en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestras leyes, ¿cierto? Se puede aplicar esta multa que puede ir de 1/10 de una unidad tributaria mensual hasta 1000 unidades tributarias mensuales. Hoy en día la unidad tributaria está en 50.372 pesos, es decir, puede ir desde los 5.000 y fracción, 5.000 pesos, hasta los 50 millones de pesos. Obviamente, este es el espectro máximo, ¿cierto? De una sanción mínima y una máxima. Y además las reincidencias, digamos, por incumplimiento de algunas de las medidas administrativas sanitarias, también en caso de reincidencia se puede aplicar hasta el doble de la multa original. Es decir, si usted le aplicara una multa de 10 UTM, bueno, ahora le podrán aplicar una de 20 UTM por reincidir, ¿cierto? Es decir, por cometer el mismo hecho de nuevo. Hemos visto personas, digamos, que han sido sorprendidas infringiendo el toque de queda, por ejemplo, ¿cierto? O también las cuarentenas. Y esto ya es un poco tal vez más discutido, pero lo cierto es que existe un artículo, un delito en nuestro Código Penal que establece que el que pone en peligro la salud pública por infracción a las reglas higiénicas o de salubridad en tiempo de catástrofe, ¿cierto? Como nos encontramos hoy en día, epidemia o contagio, será penado, es decir, sancionado con un presidio menor en su grado mínimo a multa de 6 a 20 unidades tributarias mensuales. Es decir, hay una sanción
de una de presidio, ¿cierto? Que finalmente es una privación de libertad de esta persona en su grado mínimo, o multa de 6 a 20 unidades tributarias mensuales. Obviamente acá el organismo encargado de investigar es el Ministerio Público, y será a través de esta investigación si el Ministerio Público decide formalizar a esta persona y que sean en definitiva los tribunales de justicia, un juzgado de garantía o un tribunal oral en lo penal, que va a establecer si corresponde o no aplicar estas sanciones en un caso determinado. Hay mucha discusión en cuanto a la aplicación de este artículo, si se puede o no aplicar. Algunos dicen que este artículo en estos casos sería inconstitucional, ¿cierto? Porque no describe la conducta de una manera pormenorizada, ¿cierto? Pero en realidad esa, bueno, es una discusión más bien doctrinaria. Lo cierto es que el artículo existe, que es el Ministerio Público el encargado de investigar los delitos, y en definitiva serán los tribunales de justicia, ¿cierto? Los tribunales, los juzgados de garantía o los tribunales orales en lo penal, los encargados, digamos, de establecer sanciones a una infracción, a algunas de las medidas administrativas. Entonces, es eso, queridos ciudadanos y ciudadanas, que quería compartir con ustedes. Como les dije, por problemas, digamos, ajenos a nuestra voluntad, la charla de hoy día tuvo que sufrir alguna modificación. Esta charla de estado de catástrofe, medidas y sanciones, estaba programada para el próximo miércoles, es decir, para el miércoles 20 de mayo. Lamentablemente el ministro Sichel no nos pudo acompañar hoy día, estaba en el Congreso Nacional, digamos, en la Comisión de Hacienda, exponiendo acerca de este proyecto de ley del gobierno sobre el ingreso familiar de emergencia, el cual ya pasó, digamos, a otra instancia dentro del Senado, que es la discusión en pleno, ¿cierto? Para que pueda ser aprobado. Entonces el ministro lamentablemente no tuvo el tiempo para poder volver a Santiago y realizar esta charla con todos nosotros. Ahora, el ministro se comprometió con nosotros, que además es una persona que perteneció a nuestra Facultad de Derecho y Gobierno y tenemos muy buenos recuerdos de él, que el próximo miércoles se va a realizar la charla Beneficios Sociales en la Pandemia, ¿ya? Es decir, el programa solo una modificación en cuanto a las fechas, ¿cierto? A los temas, pero la próxima semana tendríamos al ministro Sichel conversando con nosotros acerca de los beneficios sociales en la pandemia, ¿cierto? Que hoy en día en realidad con estas cuarentenas se tornan mucho más importantes para aquellas personas que tienen muchas necesidades y pueden estar pasándolo muy mal económicamente, en relación, digamos, a la imposibilidad de trabajar o la imposibilidad de poder realizar sus actividades, ¿cierto? Y haber visto mermados sus ingresos, ¿cierto? Entonces acá yo voy a proceder, digamos, a revisar el chat de, de esta sala para ver si existe alguna pregunta. Bueno, hay algunos comentarios, ¿cierto? Mauro Villanueva señala que, me imagino en cuanto a los cordones sanitarios, señala que hay una permanente en San Pablo antes de llegar a Osorno. Claro, hay algunos que son permanentes. Acá señala Catherine Rojas, ¿cómo funcionarán las aduanas sanitarias ahora con la cuarentena total en Santiago? Claro. Como les decía, la aduana sanitaria entonces son estos módulos, ¿cierto?, del Seremi de Salud, que buscan controlar el pasaporte sanitario, una declaración jurada, y además de eso un control, digamos, respecto a la persona si se encuentra en buenas condiciones, ¿cierto? Y que cuente con este pasaporte sanitario en definitiva para saber o asegurarnos de cierta manera que esta persona no tenga el virus. En Santiago, la verdad, la autoridad todavía no ha señalado, acuérdense, las cuarentenas estas de la provincia de Santiago y las comunas, digamos, estas 6 comunas como San Bernardo, Buin, Puente Alto, Lampa, Colina y Padre Hurtado, que están dentro de la región metropolitana, pero fuera de la provincia de Santiago, la autoridad todavía no ha señalado, digamos, todas las otras medidas complementarias. ¿Ya? Esta fue un anuncio de hoy día y el viernes a las 22 horas comienza a regir esta cuarentena. Pero en realidad, claro, lo que uno espera es que empiecen a funcionar obviamente estas aduanas sanitarias, ¿cierto?, dentro de Santiago, de la provincia de Santiago, y obviamente no pueda ingresar ni salir de estas regiones personas que no cuenten con este permiso ni tengan, digamos, este pasaporte sanitario que los habilite para salir. El señor Rodolfo Faúndez Aravena consulta, ¿el permiso se materializa en un documento de papel o virtual que puede adulterarlo o falsificar? Dice, ¿qué tipo de instrumento es
privado y cuáles son sus sanciones. La verdad, bueno, obviamente el documento puede ser en papel si usted lo va a solicitar a una comisaría de manera presencial, pero también, como usted señala, puede ser virtual, ¿cierto? Que a través de comisaría virtual se puede obtener. Por lo tanto, bueno, es un documento expedido por un organismo público, que es Carabineros de Chile, está firmado por un teniente coronel, digamos, de esa institución, y por tanto es un instrumento público. Y el delito que podría haber es falsificación de instrumento público. Me excusan, digamos, yo no manejo las sanciones en cuanto a ese delito porque en realidad yo no soy abogado penalista, ¿ya? Me comprometo a averiguarlo y darle la respuesta, digamos, si le interesa cuál es la sanción en cuanto, digamos, a la falsificación de un instrumento público. Catherine Rojas también pregunta, ¿solo están pidiendo el pasaporte sanitario y el control de temperatura o están pidiendo otros documentos como certificados de residencia? Pues el pasaporte sanitario tiene relación con las aduanas sanitarias. Si usted está en cuarentena en su comuna, usted no puede salir de su casa. Eso es como regla general. Solo puede salir a través de un permiso o un salvoconducta si es durante la vigencia del toque de queda. Como le decía, en las aduanas sanitarias lo que se fiscaliza primero es el que la persona tenga, ¿cierto?, un pasaporte sanitario y que te firme una declaración jurada, ¿ya? Esos son los aspectos que se revisan y se fiscalizan en estos controles. Entonces, en general no se le va a pedir el certificado de residencia, salvo que el permiso, digamos, que usted está solicitando sea para, por ejemplo, volver, retornar a su residencia habitual, ¿cierto? En cuyo caso, claro, usted va a poder solicitar a través de la plataforma virtual, comisariavirtual.cl, este permiso temporal para retornar a la residencia habitual, ¿cierto? Y obviamente al momento de ser fiscalizado, el personal de Carabineros o de las Fuerzas Armadas pueden solicitarle algún certificado, ya sea, por ejemplo, su inscripción en el servicio electoral, ¿cierto? Donde señala su domicilio, o alguna cuenta, un servicio básico, o incluso en su carnet, ¿cierto? En su cédula de identidad, donde señala su lugar de nacimiento, también podría, digamos, utilizarse esos instrumentos para poder certificar, digamos, que usted se está desplazando de un lugar a otro para volver a su residencia habitual. Bueno, ahí Julio Rojas dice felicitaciones a Alejandro también. Jael Silva, excelente presentación, profesor. Bueno, estoy leyendo todo, no estoy seleccionando nada. Lisette Ruminor Aranea, profesor, ¿qué ocurre con los coleros y los veterinarios a domicilio? ¿Qué permiso necesitan? Bueno, en cuanto a los veterinarios, Lisette, ellos, al ser personal médico, médico veterinario, ellos sí cuentan con un permiso para poder desplazarse dentro de los lugares que tengan cuarentenas o cordones sanitarios, ¿cierto? De hecho, bueno, es una situación bien personal, yo tengo un cachorro de 9 meses y está siendo entrenado, ¿ya? Y tienen una persona que la entrenadora es veterinaria y puede venir ella, digamos, a entrenar al cachorro y lo estamos haciendo con todas las medidas, digamos, de seguridad. Y ella nos contó, digamos, que ella contaba con ese permiso, digamos, por el hecho de ser veterinaria, ¿ya? Entonces, los veterinarios pueden ir a domicilio, obviamente situaciones también de emergencia, por ejemplo, vacunar a un cachorro o una situación de riesgo en la vida de la mascota, estas personas pueden desplazarse, digamos, y cuentan con este permiso, así como lo cuentan el personal de salud, digamos, de la medicina, digamos, de las personas, ¿cierto? Como nosotros. Bueno, ahí la profesora María Paula Barriga de Puerto Montt también señala excelente exposición. Muchas gracias por la actividad. Se entiende la excusa del ministro Sichel. Estaremos atentos a la programación de la charla. Salud. Así es, pero el ministro Sichel, la verdad, se disculpó en una situación que escapa de su, digamos, de su control, ¿cierto? Responde a sus obligaciones como ministro de Estado, por lo tanto lo entendemos completamente y esperemos contar con él y él se comprometió, obviamente, de estar de nuevo con nosotros, digamos, el próximo miércoles y realizar la charla de beneficios sociales por la pandemia. Raúl Quesada Francini, ¿puede el conserje o el administrador de un condominio impedir el ingreso de visitas en toques de queda o cuarentena? La respuesta en realidad, más que si puede o no puede el conserje, es por qué esa persona quiere ingresar a un lugar, ¿cierto?, durante la vigencia de un toque de queda o cuarentena. Obviamente en la cuarentena no hay una imposibilidad de salir del lugar, sino más bien contar con el permiso para salir
y en general, digamos, estas personas durante el toque de queda, nadie podría estar desplazándose dentro, o sea, en el espacio público, ya salvo circunstancias excepcionales. Entonces, la verdad es que más que preguntarnos si el conserje puede o no puede prohibir el ingreso, habrá que ver, digamos, si esa persona está incumpliendo o no, porque ahí el conserje lo que debería hacer es llamar, digamos, a Carabineros de Chile, ¿cierto? O alguna de las personas que está a cargo de fiscalizar estas medidas, para que sean ellos, en definitiva, que tomen las medidas conducentes con esa persona que está infringiendo algún toque de queda o la cuarentena. ¿Ya? Obviamente el llamado acá es a respetar las cuarentenas, evitar a respetar los toques de queda también. María Belén Plaza nos pregunta, profesor, en cuanto a los salvoconductos colectivos de empresa, ¿qué ocurrirá con la cuarentena total en relación a los trabajadores? ¿Y a qué tipo de empresa se refiere? Gracias. Claro, los salvoconductos colectivos de empresa deben ser tramitados por el empleador para sus trabajadores. No es cualquier empresa, obviamente. Hay empresas que prestan servicios básicos, por ejemplo, telecomunicaciones, el agua, la luz, abastecimiento, ¿cierto? El insumo de medicamentos. Eh, de alimentos, ¿cierto? Todas las personas, digamos, que trabajan en estas aplicaciones de reparto de comida también están autorizadas para poder transitar. Y en realidad con la cuarentena total no cambia mucho la situación respecto a las cuarentenas que hemos vivido en diversas comunas, ¿cierto? Es decir, estas personas pueden seguir trabajando con este salvoconducto especial, ¿cierto? Que tiene que tramitar el empleador respecto a todos sus trabajadores para que en definitiva puedan transitar, digamos, por esos lugares y se entiende como son servicios básicos, ¿cierto? Hoy en día el Internet se ha vuelto muy importante, ¿cierto? Obviamente los servicios básicos de la casa como el agua, la luz, hay personas que obviamente son dependientes de electricidad incluso para vivir dentro de su domicilio, entonces son situaciones que no pueden paralizarse completamente, ¿cierto? Y se tiene que seguir prestando el servicio. Es por eso que la autoridad ha señalado ciertas excepciones para estas empresas para que puedan seguir prestando los servicios independiente de que exista una cuarentena total, parcial en una comuna o en este caso, digamos, dentro de toda la provincia de Santiago. Francisco Vera dice, pregunta, hola, soy voluntario de bomberos y tenemos credencial de bomberos, claro. ¿Nos sirve como salvoconducto al momento de transitar durante el toque de queda? Sí, exactamente. Hay ciertas personas que están excluidos de las cuarentenas y hay ciertas personas que están excluidos del toque de queda. Los vehículos de emergencia. Ahora, eh, usted obviamente se puede desplazar, digamos, durante el toque de queda para prestar un servicio en relación con la actividad que usted tiene en bomberos, ¿cierto? No para salir a cualquier lugar, obviamente. Por lo tanto, tiene que, de hecho, se señala vehículos de emergencia, es decir, tiene que estar en una emergencia en relación a su institución, en este caso bomberos, ¿cierto? Que sé obviamente la emergencia si es un incendio u otra, un accidente, y llaman a la ayuda, digamos, de bomberos, ustedes están autorizados para poder desplazarse y poder ayudar en esas circunstancias, pero con ese objetivo, digamos, no con otro, porque hay muchas personas a veces que señalan, digamos, yo tengo permiso para poder transitar por mi actividad, pero el permiso lo ocupo para ir a comprar todos los días sin sacar el permiso correspondiente, etcétera. Entonces, la verdad es que el permiso es en relación con el trabajo, es decir, si usted es bombero, tiene el permiso para transitar durante en lugares con cuarentena y durante la vigencia del toque de queda, pero en relación, digamos, con su actividad. Tamara pregunta, profesor, en la circunstancia que una persona necesita ir a un servicio de urgencias durante el toque de queda, ¿qué debería hacer? Eh, Ahí, digamos, existe el salvoconducto, digamos, por situaciones médicas. Entonces debería pedir el salvoconducto. Y la otra opción es que llame, digamos, ¿cierto?, a un servicio de salud para que concurra a su domicilio. El servicio de ambulancia puede transitar durante el toque de queda y puedan asistirla en su domicilio. Ahora, si es una situación de extrema emergencia, gravedad, si le da el tiempo, pida el permiso. Y si es una situación muy, obviamente, eh, complicada, ¿cierto? Igualmente lo que se tiene que privilegiar siempre es la vida de las personas, ¿sí? Entonces, si hay una situación de riesgo, en realidad, aunque estemos durante la vigencia de un toque de queda, desplácese al lugar más cercano, digamos, de atención médica para que pueda ser atendido. Ese es mi consejo, ¿ya? Si puede, tiene el tiempo de solicitar el salvoconducto para este hecho, ¿cierto?, de contar con una prestación médica, puede hacerlo, digamos, y existe ese salvoconducto.
Claro, Leila Pamón señala no pueden prohibir el ingreso, infringe el derecho de propiedad en relación a otra pregunta. Claro, obviamente las personas que viven en ese lugar no pueden, no se les puede prohibir el ingreso a su lugar de residencia, ¿cierto? Eso está bien lo que señala Leila. Y yo más bien me refería a personas extrañas al lugar de residencia que están en calidad de visita, ¿cierto? Durante las toque de queda o cuarentena. Durante las cuarentenas, en realidad, las personas, no hay un permiso para visitar a otra persona en su domicilio, salvo estas circunstancias, por ejemplo, de ir a dejarle a personas adultas mayores ciertos medicamentos eh, o, o alimentos, ¿cierto? Entonces, el llamado es a contar con eso para no tener problemas, digamos, en la fiscalización con la autoridad, ¿ya? Eliezer Ruminot señala, profesor, sobre lo mismo de los veterinarios. Es el permiso automático o debe por dar su título o algo así? Debe contar con una credencial, digamos. Hoy en día el sistema del registro civil está en línea, digamos, cuando uno saca la credencial, perdón, la cédula de identidad, uno señala, digamos, o incluso a veces la información está en línea de la profesión de la persona. Entonces, si su cédula de identidad señala que usted es médico veterinario, usted con esa cédula de identidad, perdón, podría transitar, digamos, señalando que va a una emergencia, ¿cierto?, médica. Y en cuanto a los coleros de las ferias que ocurre, bueno, ya señalaron, digamos, en relación, por ejemplo, para poner un ejemplo, La Vega en Santiago, eh, solamente se va a atender no a particulares, sino a personas, digamos, mayoristas, ¿cierto? Es decir, que venden, o sea, perdón, que compran para luego abastecer a otros lugares de nuestra ciudad. Obviamente las personas que trabajan en la feria van a poder seguir trabajando, deben contar con algún permiso especial. Ahí obviamente tal vez falta, digamos, un pronunciamiento de la autoridad que ya ha señalado que la Vega va a poder seguir funcionando, pero con esta modalidad, no atendiendo personas particulares, sino que simplemente a personas, digamos, que buscan abastecer o comprar, digamos, para abastecerse para vender, ya, para abastecer a otros lugares de nuestra ciudad. Bueno, ahí también otras felicitaciones. Sí, Yael Silva pregunta, profesor, ¿qué pasa con esto que señalan en los comentarios sobre, sobre infringir el toque de queda y el derecho de propiedad si vivo en el condominio? Me genero dudas ahora. ¿Este conflicto se podría generar? Claro, siempre puede haber conflicto de derechos, ¿cierto? El derecho de propiedad por un lado y la infracción acá del toque de queda, ¿cierto? Que tiene un bien que es mayor que podría ser la vida, ¿cierto? De las personas. Acá el llamado, obviamente, hay una prohibición de reunión respecto a las personas no pueden reunirse en un número más de 50 personas, ¿cierto? Por lo tanto, no se pueden hacer fiestas. Una persona obviamente puede visitar a otra y no se le puede prohibir el ingreso, pero como les digo, la cuarentena para poder salir de su domicilio debe contar con un permiso y el permiso tiene que ser alguno de los que revisamos, ¿cierto? En la charla. Entonces, esa persona, digamos, más que la infracción del derecho de propiedad, esa persona no debería poder ingresar a un condominio que no es el suyo, que no es de su residencia habitual. Obviamente ahí podría haber una colisión de derechos, ¿cierto? Y eventualmente podría haber una sanción de la autoridad respecto a esa persona que infringió el toque de queda o una cuarentena. Obviamente yo en mi domicilio puedo recibir a todas las personas que yo quiera. Si hago una fiesta, lo más probable es que me vengan a fiscalizar, ¿cierto? Ya sea por ruido molesto o por otras circunstancias. Y obviamente hay una sanción de la autoridad. Es cierto que el derecho de propiedad es un derecho, obviamente hay otros derechos en juego y puede haber un conflicto de derechos, ¿cierto? Puede haber el derecho de propiedad versus, por ejemplo, la salud pública. Y obviamente en cuanto a la salud pública, que finalmente puede afectar otros derechos, como el derecho a la vida o la integridad física o psíquica de las personas, obviamente siempre se va a privilegiar el derecho a la vida por sobre y la salud por sobre el derecho de propiedad. Ahora, eso no es una limitación al derecho de propiedad, sino más bien es una restricción. Acuérdense que una de las medidas que se pueden adoptar en relación al estado de catástrofe es limitar el derecho de propiedad. Por lo tanto, eh, claro, nadie le puede impedir, digamos, ejercer su derecho de propiedad en principio, pero esta persona que visita un lugar que no es su residencia habitual durante una cuarentena o un toque de queda, podría ser controlado, podría ser fiscalizado y sancionado si es que está incumpliendo alguna de estas normativas. Víctor, ¿se puede suspender el pago de servicios básicos con motivo de la cuarentena? Bueno, la verdad es que la autoridad, al comienzo de todo esto que está ocurriendo, señaló que en cuanto al pago de los servicios básicos, no se van a suspender el cobro, pero no se va a poder cortar el suministro por no pago. ¿Ya? Es decir, usted si tiene una necesidad económica y no puede pagar estos servicios básicos, la verdad es que la empresa de agua, de luz, de gas, no va a poder cortar el servicio, ¿cierto?
Lo que no quiere decir que le siga llegando la boleta y que finalmente ese monto va a tener que cancelarlo, pagarlo, perdón, en algún momento. Después diferido, las boletas, digamos que cuando se pase este momento de normalidad, se pueda saldar esa deuda, ¿ya? Entonces, ¿se podría suspender el pago de servicios básicos? Se podría. En este caso, la medida fue distinta, sino que más bien fue no suspender el cobro o el pago, sino más bien imposibilitar que se den corte a los servicios básicos por no pago. Bastián, necesito comprar semillas para una huerta. Eh, ¿Me entiendes? Para mí son de primera necesidad, ya que constituyen parte de mi alimentación a futuro. Es visto de esta misma forma por los organismos de control al momento de emitir un permiso de movilización en el contexto de cuarentena. El permiso tiene una vigencia de 3 horas, pero para dicho trámite calculo unas 5 horas aproximadamente. ¿Qué opciones tengo? Es complicado, digamos, el tema de la hora. Efectivamente, digamos, las semillas podrían ser calificadas como alimentos, digamos, e incluso usted podría comprar estas semillas en alguna tienda, digamos, que tiene algunos servicios básicos, o, perdón, algunos eh, alimentos, ¿cierto? Podría comprar en esos lugares y contar con ese permiso que tiene para comprar, que son 3 horas, ¿cierto? Si necesita 5 horas es un poco complicado, digamos, porque usted lo van a fiscalizar lo pueden fiscalizar durante todo el lapso que usted esté ausente, digamos, de su hogar en el espacio público, y si se le venció el permiso, si es que el funcionario, digamos, lo fiscaliza y constata, digamos, que venció este permiso, podría ser sancionado. Los permisos son los que establecidos, son por los plazos, por los horarios que están establecidos, y no hay otros, digamos. Entonces, eh, mi recomendación, digamos, es que busque un lugar más cercano o vea la posibilidad de que alguien se lo acerque al lugar, ¿cierto? Y usted no tenga que desplazarse tan lejano, digamos, de su hogar, y pueda cumplir este plazo de tiempo de 3 horas. Alguien pide que enviamos la presentación, la vamos a enviar, no hay problema. Eh, Julio Navarreta solicita, digamos, que le podamos enviar la presentación. Se les va a enviar a todas las personas, digamos, que se inscribieron en el ciclo, al igual que la encuesta, ¿cierto? Que les vamos a pedir que completen también. Mario Bustos Díaz, profesor, ¿se puede entender que existen discrepancias entre el artículo 174 del Código Sanitario y el artículo 318 del Código Penal en relación a las multas? La verdad es que no, porque son responsabilidades distintas, una responsabilidad penal y otra una responsabilidad, ¿cierto?, en cuanto a la infracción de una medida administrativa. Por lo tanto, son sanciones distintas, ¿cierto?, son diversas. Eh, si usted comete un delito, se le va a aplicar el artículo 318, ¿cierto?, del Código Penal. Y el mismo artículo 174 que leíamos del Código Sanitario señala que se van a aplicar estas multas cuando la ley no haya señalado otra sanción. Por lo tanto, ahí está, digamos, la solución. Si es que hay otra sanción que se puede aplicar, se va a aplicar la sanción del Código Penal. Ahora, si no se aplica la sanción del Código Penal, porque no es un delito, él les está cometiendo, se puede aplicar, digamos, el artículo del Código Sanitario y la multa correspondiente en esos tramos que revisamos. Ya, no hay más preguntas. Eh, Solamente felicitaciones. Bueno, más que felicitaciones, yo les quiero dar las gracias a ustedes, sobre todo por comprender la situación del cambio de programa de esta actividad. Como les dijimos, ¿cierto? El próximo miércoles el ministro de Desarrollo Social y Familia, el ministro Sebastián Sichel, nos va a acompañar sobre el tema de beneficios sociales por la pandemia. Se va a seguir avisando de la misma manera a través de su correo electrónico, mailing, ¿cierto? Con el link de la charla para que ustedes puedan acceder a ella. Así que nada, darles las gracias, gracias por la participación, gracias por las preguntas. Se les va a enviar esta presentación a su correo electrónico y también se les va a enviar en estos días de esta semana una evaluación, ¿cierto? Muy parecida a los formularios que ustedes llenaron de inscripción para que puedan ser completados por ustedes. Les pedimos por favor que lo completen porque es muy importante para nosotros conocer su precisión acerca de esta charla y del ciclo completo para poder ir mejorando cada día más. Esto es una novedad para nosotros, contar con este ciclo de charla de manera online. Es la primera vez que lo realizamos. Esperemos que una vez vuelta a la normalidad también podamos seguir ocupando estas herramientas para poder llegar a otras personas del país. Este ciclo de charlas se hace en Santiago. La universidad tiene sede en Puerto Montt, en Valdivia, en Concepción, y a través de esta herramienta también podemos llegar
a otras sedes y a otras personas y a otras localidades también de nuestro país. Así que nada, agradecer a todos ustedes, muchas gracias por la participación nuevamente y nos vemos el próximo miércoles a las 17 horas. Gonzalo Castillo, solamente para responderle, se le vaya a enviar por correo a las personas que se inscribieron. Si no se inscribió, en el mailing, digamos, se señala, digamos, el link para inscribirse en el curso, inscríbase aunque sea de manera extemporánea y para que en la base de datos tengamos su correo y le podamos enviar, digamos, la presentación. Así que nada, eso. Muchas gracias a todos, que tengan muy buena tarde.